Buenos días, soy la licenciada Carmen Cecilia Bautista Rodríguez, coordinadora del programa de diálisis peritoneal pediátrico del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad me han invitado para exponer sobre el tema de la importancia de la visita domiciliaria en pacientes renales, ¿no? Se refiere a los pacientes que están en diálisis peritoneal. Primero vamos a dar un breve concepto para que tengan un poco de conocimiento sobre qué es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un método de diálisis que filtra la sangre, removiendo las toxinas y el exceso de líquidos usando la membrana peritoneal, que es un filtro natural. Ahí tenemos la foto de una de nuestras pacientitas que están en el tópico de pediatría. Este procedimiento, en el caso de diálisis peritoneal pediátrico, es realizado por el familiar responsable, que mayormente es el padre o la madre del paciente. Existen tipos de diálisis peritoneal. Son dos tipos. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, también conocida como diálisis manual. Este es un tipo de diálisis peritoneal que se realiza en el día y consiste en infundir una solución de diálisis peritoneal en la cavidad abdominal y permanece en cavidad por aproximadamente 3 a 4 horas. Y posteriormente se drena el líquido de diálisis, en el cual ahí elimina lo que son el exceso de líquidos, toxinas y depura la sangre, ¿no? Esto es un método, la diálisis peritoneal es un método natural, ya que utiliza como filtro el peritoneo, ¿no? Es muy diferente de la hemodiálisis, ¿no? Es más natural, no causa tantos efectos en los niños. Por eso mayormente en los niños se prefiere la diálisis peritoneal. Este procedimiento se debe de realizar 4 veces al día cuando es diálisis peritoneal continua ambulatoria, ¿no? Ahí en las imágenes tenemos la cavidad peritoneal. Vemos que está la cavidad llena con líquido. Ahí está el Andy Disc, que es el disco de la diálisis, la bolsa de infusión y abajo está la bolsa del drenaje, ¿no? Ahí en la foto del costado es una de las visitas domiciliarias que le he hecho a uno de los pacientitos del programa. Tenemos pacientes de diversas edades, ¿no? Ahorita el más pequeño es desde 1 año hasta más o menos los 16 años, el mayor, ¿no? El más pequeñito tiene 1 año. Entró de meses todavía, es de 8 meses más o menos. Este es otro pequeñito que también su madre realiza la diálisis peritoneal, ¿no? Ahí vemos que le he hecho una visita domiciliaria y le estoy supervisando la diálisis, ¿no? En la cual le está haciendo y la madre, ¿no? Luego existe otro tipo, otra modalidad de diálisis peritoneal, que es la diálisis peritoneal automatizada. Este es otro tipo de diálisis peritoneal en la cual se utiliza una máquina llamada cicladora, la cual hace todos los recambios mientras el paciente duerme, ¿no? El paciente duerme, su mamá lo conecta y se dializa toda la noche. Más o menos aproximadamente, dependiendo de la prescripción médica, puede ser entre 8, 10 hasta máximo 12 horas, ¿no? En este caso, la máquina realiza todos los recambios, ¿no? Le infunde, lo deja un tiempo de permanencia y lo drena, ¿no? Eso se llaman ciclos, ¿no? Son ciclos, 8 ciclos, 10 ciclos y tiene un periodo de permanencia, ¿no? Esto lo hace la máquina, como le digo, ¿no? La madre solamente conecta y desconecta, pero tiene que estar pendiente de la máquina porque de repente el paciente, como está durmiendo, se puede mover, se acoda una línea y suena la máquina, ¿no? Pero mayormente ellos ya están entrenados, saben qué hacer, cómo actuar ante ello. En esa foto vemos un entrenamiento que he hecho a un paciente que estaba internado. Ahí la madre le está conectando, ya terminó de conectarle, ¿no? Ahí se estaba capacitando la mamá. Como vemos, este tratamiento requiere de mucha higiene, mucha asepsia, uñas cortas, cabello bien amarrado, mascarilla bien puesta, tanto el paciente como la madre, ¿no? Ventanas cerradas. Requiere de un ambiente que tiene que estar acondicionado, ¿no? Antes de entrar al programa se le hace
de conocimiento a todos los pacientes, ¿no? Ahí como vemos ya la máquina está conectada y ya está ahí con el drenaje, ya está empezando a funcionar, ¿no? Como le digo, esta diálisis puede durar de 8 a 10 horas, ¿no? Eso es para que tengan un conocimiento más o menos cómo es la diálisis peritoneal, porque a veces lo confunden con la hemodiálisis o dicen por qué un paciente hemodiálisis, otro paciente diálisis peritoneal. En niños se opta mayormente por la diálisis peritoneal, ya que es natural, permite al niño crecer, permite que se alimente mejor, sus huesos no se deforman, su corazón no crece tanto como en hemodiálisis, ¿no? Por eso es que con los niños siempre nuestra primera opción debe ser la diálisis peritoneal, ¿no? El tipo de diálisis ya se ve de acuerdo conforme va avanzando el entrenamiento, ya se ve y se decide conjuntamente con el médico y unas pruebas que se le hacen a los pacientes. Bueno, eh, como una introducción, tenemos esto, que la diálisis peritoneal, como ya les dije, es un tratamiento sustitutivo de la función renal. Es un tratamiento que se realiza de manera ambulatoria, es decir, que los cuidados lo realiza el cuidador o responsable, que mayormente es la madre o el padre quien asume, ¿no? Siempre tiene que haber una persona que se haga cargo del tratamiento. Para ello, cuando el paciente ingresa al programa, se le hace una entrevista previa y se le informa de las condiciones que debe de tener su ambiente en su domicilio. Debe ser un ambiente cerrado, un ambiente esto que no te, el piso sea esto, no debe ser con tierra, ¿no? Sino debe ser esto con loseta o si no esto con parqué, ¿no? No debe ser tierra. El techo, si es que fuera de Eterní, debe de cubrir los huequitos, no debe de tener ninguna entrada de corriente de aire, ventanas cerradas, y el ambiente de diálisis solamente debe ser usado para la diálisis peritoneal. No podemos poner ahí un televisor, una computadora o guardarropa, usarlo como un almacén, no. Ese cuartito solamente debe ser utilizado para los recambios de la diálisis, los cuales ellos realizan 4 veces al día, cada 3 a 4 horas, ¿no? Aproximadamente cada recambio dura un aproximado de media hora a 40 minutos. Bueno, este tratamiento es un tratamiento de autocuidado. ¿Qué quiere decir? Que el papá y la mamá son responsables del cuidado de sus hijos. Para ello reciben un entrenamiento. Se entrena tanto, bueno, si es un niño grande, ¿no? O sea, un adolescente, se le puede entrenar también al mismo paciente, pero si es un niño pequeño, ¿no? En caso de que sea menor, ¿no? O lactante, es al padre, ¿no? Dependiendo también de las capacidades de los pacientes, ¿no? Y se les entrena para que ellos adquieran los conocimientos suficientes para que puedan llevar a cabo esta terapia. Durante la educación que se hace al paciente o cuidador, se explica esas condiciones ideales que debe mantener el lugar que van a escoger para realizar el recambio, ¿no? Deben acomodar un lugar en su casa, en su domicilio, acondicionarlo, ¿no? Para que puedan hacer los recambios peritoneales. Como ya les dije, ¿no? Se recomienda que sea una habitación con una iluminación y ventilación adecuada, ¿no? Fácil de limpiar, no debe tener muebles que estén por demás, debe tener solamente las cosas que sean para la diálisis, ¿no? Su mesita, su parante, otra mesita para que guarden su alcohol, ¿no? No deben de tener acúmulo de polvo, ¿no? Debe haber exceso de cosas las cuales puedan traer polvo en la casa, no. Tampoco los pacientes deben tener mascotas, no debe haber alfombras ni cortinas, ya que esto no se puede limpiar convenientemente. Luego, el almacén de los materiales, esto debe ser en otro lado, no debe ser en el mismo ambiente de recambio. Eso lo pueden hacer de repente acondicionar un ambiente en su sala, pero debe tener una parihuela donde puedan guardar los insumos y no debe de tener no debe de caer el sol o la humedad, ya que estas bolsas de diálisis peritoneal están hechos a base de glucosa. Si le llega el sol, malogra porque es muy sensible, es glucosa. Entonces debe estar tapadas correctamente, ¿no? Lo pueden tapar esto con una sábana, ¿no? Para que no entre polvo.
Entonces debe acondicionar un lugar de almacén de bolsa y el cuarto del ambiente de recambio, ¿no? Si es diálisis peritoneal continua ambulatoria. Si es diálisis automatizada, la diálisis lo realiza en su cuarto, ¿no? Pero también debe estar acondicionado, ¿no? La cama debe tener cierta altura, que ya se le explica al paciente. En el cuarto debe estar limpio. Estos pacientes tienen que tener mucha limpieza, los pisos deben trapearlos diario, echar lejía, todo debe ser muy limpio porque si no, tiene una complicación que es la peritonitis, ¿no? Es la complicación y esto, si le entra hongo, significa retiro del catéter y paso automático a hemodiálisis. Y es un tema muy complicado porque hay pacientes que no tienen accesos, tal vez ese sea su único acceso, no tienen venas, entonces pone en riesgo su vida, ¿no? Por eso es que es mucha responsabilidad que tienen que tener los padres al momento de entrenarse, ¿no? Tienen la vida de sus hijos en sus manos, ¿no? Por eso deben de tomar mucha conciencia y por eso es que realizamos nuestras visitas domiciliarias. Bueno, aquí vamos a hablar específicamente sobre las visitas domiciliarias que hacemos. ¿Qué es una visita domiciliaria? La visita domiciliaria es un conjunto de actividades educativas y sanitarias que se prestan en el domicilio del paciente, motivado por el ingreso de la terapia de diálisis peritoneal. El fin de la visita domiciliaria es valorar e identificar los riesgos potenciales que hay en el lugar elegido para realizar el tratamiento. Es decir, bueno, en la visita domiciliaria asistimos yo, mi persona, la técnica Florcita, después la asistenta social Sarita, ¿no? Porque es un equipo multidisciplinario y con ello vemos, identificamos qué problemas o qué riesgos tiene el paciente. Las visitas domiciliarias son inopinadas, quiere decir que nosotros podemos ir en cualquier momento a hacer la visita y no se debe de prohibir nuestra entrada. Es una obligación del paciente que nosotros tenemos que entrar y realizar esa visita. No pueden impedirlo porque los pacientes firman un consentimiento informado en el cual se les dice, ya se les informa previamente que ellos van a ser sometidos a estas visitas domiciliarias inopinadas, que pueden ser realizadas en cualquier momento. Entonces eso sí o sí se tiene que hacer, no nos pueden impedir que hagamos eso, ¿no? Entonces ahí nosotras valoramos los riesgos potenciales que existen en el ambiente. De repente identificamos que de repente tiene un hueco por ahí, el ambiente, hay polvo, de repente el ambiente de almacenamiento está mal, no tiene parihuela, o de repente vamos y justo están haciendo la diálisis y entramos, vemos que no está haciendo adecuadamente, el ambiente está desordenado, sucio, de repente no han descartado las bolsas. Entonces, es muy importante hacer estas visitas para evitar las peritonitis y poder ver qué es lo que están fallando, ¿no? Qué es lo que están haciendo mal los pacientes y por lo cual a veces presentan peritonitis y prevenir esto, ¿no? También se debe valorar e identificar el lugar elegido para el almacenamiento. De repente está el almacén en un lugar donde hay humedad, donde pueden entrar hongos, donde hay polvo, donde cae el sol y pueden malograr los insumos. Entonces, todo eso tenemos que ir a ver. También valoramos la participación familiar, identificando al cuidador principal. Esto quiere decir que si nosotros vamos a la visita domiciliaria, supongamos que vamos a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces vamos y no le encontramos a la mamá, encontramos al paciente solo. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Que no lo está dializando, ¿no? ¿Por qué? Porque si empezó su diálisis temprano, ya a esa hora le debería de tocar su segundo recambio aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, cuando vamos, contamos también los insumos, las bolsas, y ahí sacamos nuestra cuenta. ¿Se está dializando este paciente o no se está dializando? Porque ellos nos informan cuándo le llega su bolsa, sus insumos a su casa. Entonces ahí sacamos nuestra cuenta. De repente hay bolsas de más. ¿Por qué hay bolsas de más? No lo está dializando. O de repente encontramos también que tiene las eritropoyetinas, vemos su refrigerador, tiene cantidad de eritropoyetinas, tiene 30, 40 eritropoyetinas. ¿Qué quiere decir esto? Que no le están colocando al paciente. También tenemos que ver bien también si lo está almacenando bien esas eritropoyetinas o no. Los medicamentos también los contamos. De repente no está tomando calcitriol. Vamos, encontramos su tupper de medicamentos y está lleno de medicamentos. Tiene como 100 pastillas. ¿Qué quiere decir?
que no está tomando su medicamento. Y todo eso, nos damos cuenta al momento que pasan las consultas, de nefrología mensuales. ¿Por qué? Porque sale alterado de repente el calcio elevado, de repente sale el potasio alto. También nos damos cuenta porque el paciente viene urémico, se siente un aliento urémico, un olor urémico. Entonces ahí nos damos cuenta. También conocemos la visita domiciliaria. ¿Qué hacemos? Pedimos la hoja de balance. ¿Qué pasa con esto? Todos los papás tienen que anotar en un cuaderno de balance cuánto está ultrafiltrando el paciente, cuánto está ultrafiltrando diariamente. Si no lo tiene al día o lo tiene atrasado, ¿a mí qué me da a pensar? Que no lo está dializando, porque ese es un documento que con eso yo sustento que el paciente se dializa. Si no, yo cómo puedo saber que ese paciente se dializa si no tiene al día su balance. Esa es una responsabilidad que ellos tienen que llenarlo, ¿no? Y ya me ha pasado que voy y no lo tienen al día, ¿no? Que lo tengo en mi foto, le he tomado foto al celular, a la máquina, y no es así. Yo ya les he dicho a los pacientes que todo tratamiento tiene que ser anotado. Para ellos se les entrega mensualmente un cuaderno, o cuando se les acaba, ellos ya saben que tienen que pedirlo, ese libro, ese cuaderno, y anotar ahí sus balances, ¿no? Entonces, todo eso también cuando pasan su consulta tienen que llevar su cuaderno de medicamentos, tienen que llevar su cuaderno de diálisis, porque ¿cómo sabemos que está ultrafiltrando? De repente este paciente dejó de orinar, está orinando menos y se está hinchando. Entonces, ¿cómo sabemos desde cuándo dejó de ultrafiltrar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no lo tienen anotado? Eso es lo que yo siempre les recalco. Anoten, 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 pero a veces no lo hacen. Entonces tienen que tener más responsabilidad. Por eso cuando hacemos la visita domiciliaria revisamos todos esos aspectos, ¿no? También el aspecto de la higiene, cómo lo está curando. Le hacemos que cure también, si está curando adecuadamente, si tiene insumos, todo eso. Identificamos qué riesgos tiene para presentar una peritonitis, ¿no? Valoramos también cuánto es la participación familiar, ¿no? Con el cuidador. Bueno, la visita domiciliaria, eh, valoramos el entorno y la adecuada técnica que realiza la diálisis. También aconsejamos sobre la ubicación del material, ¿no? Si vemos que de repente lo está acumulando en un sitio que no es el adecuado, ¿no? El material que llega de los insumos, tenemos que orientarle dónde lo puede poner, de repente que está mal ahí, ¿no? Porque está llegando el sol, la humedad. Se debe detectar necesidades y evaluar las capacidades del paciente y de la familia que asume el rol de cuidador, ¿no? Esto, también bueno, el Hospital Cayetano, actualmente ahorita tenemos 16 pacientes de diálisis peritoneal pediátrico que son de diversas partes del Perú, no solamente son de Lima, tenemos pacientes de provincias, de zonas muy lejanas. Nosotros tenemos pacientes que son de provincia y cuando son de provincia vienen mayormente por emergencia, ¿no? O si no por consulta externa, ¿no? Le detectan la enfermedad renal, vienen por consulta externa, se hospitalizan. Pero ahí hay el detalle que tienen que regularizar su referencia, ¿no? Porque cuando vienen por emergencia, esa es una referencia por emergencia, en la cual ellos no pueden, cuando se van de alta, ya pierden eso, ya no tienen referencia, no tienen derecho a atenderse en el hospital. Tienen que regularizar esa referencia porque para ser parte del programa de diálisis tienen que tener todos sus documentos al día. Esa referencia por emergencia solamente les va a servir cuando están hospitalizados, nada más. Pueden sacar los insumos y todos se dializan, todo, no hay problema cuando están hospitalizados. El problema viene cuando salen de alta. Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque esa referencia ya no sirve, porque solamente es para una emergencia, nada más. Ahí es donde ellos tienen, los papás tienen que tramitar su referencia, ¿no? Regularizarla, irse a una posta y poder regularizarlo, ¿no? Para que puedan atenderse formalmente acá en el hospital en el programa de diálisis peritoneal, ya que si no lo hacen, no le va a llegar los insumos a su domicilio.
El hospital envía los insumos a su domicilio, así sean de provincia, de Lima, los envía al domicilio. Pero si es que no tienen esta referencia actualizada, no le toman interés y lo dejan así, el problema viene después, que no van a poder atenderse y no van a poder recibir sus insumos y no se van a poder dializar. Y ahí corre en riesgo su vida del paciente. Y eso esto tienen que hacerlo oportunamente. Ya no pueden sacar fuga para atenderse ni por consultorio. Ese es todo un problema, es un dilema. Por eso es que cuando salen de alta, inmediatamente esto tenemos nosotros, contamos con una técnica, Florcita, que ella siempre nos ayuda con todo ello, ¿no? Entonces deben de estar pendiente de eso, ¿no? No, algunas personas no lo toman la importancia de vida, ¿no? Entonces tienen que estar tienen que tener su CIS, ¿no? También otra cosa es que el papá o la mamá no deben de trabajar en planilla, porque ¿qué pasa si trabajan en planilla? Entran a salud. Y ahí es otro problema. ¿Qué pasa cuando entran a salud? Ya no pueden atenderse en el hospital porque tienen salud. Figura, al momento de hacer el cruce de información, figura que tiene salud y pierde automáticamente el CIS. Y ahí es un periodo de latencia en la cual hay un problema porque no puede recibir ya insumos del hospital porque ya tiene su salud. Y hasta que le activen el salud, ¿cómo se dializa? Porque eso tampoco no es rápido. Entonces, por eso yo le pido bastante conciencia a los padres, yo siempre les hablo, por favor, no, si van a tener un trabajo, ya saben, si van a estar en planilla, salen del programa porque tienen automáticamente salud y pierden lo que es el CIS, ya no pueden atenderse. Por favor, eso también quiero que sean conscientes, ¿no? Tener cuidado en eso porque es un poco delicado. Ya nos ha pasado con pacientes y nos hemos visto en apuros porque no tenían cómo dializarse, le hemos tenido que ayudarles, apoyarles, pero es todo un problema cuando pasa esas cosas, ¿no? Eh, por eso que yo también les pido que tengan mucha responsabilidad con eso, ¿no? Mm, Ahí en las imágenes que estoy mostrándoles es de una visita domiciliaria. Ahí la mamá le está haciendo la curación a su hijo, la curación del orificio peritoneal. También cuando vamos, le hacemos que curen para ver la técnica de curación, si lo está haciendo adecuadamente. Si le toca recambio, también nos quedamos para ver el recambio de la diálisis, ¿no? Revisamos todo el ambiente, le hacemos recomendaciones. También, si es que vemos que el paciente no ha podido ir al hospital y se ha atrasado en algún medicamento, se le coloca medicamento. Ahí en la otra imagen, esa niña le tocaba colocarse su hierro, no fue al hospital, se le colocó en su domicilio, ¿no? Vamos llevando a veces medicamentos, insumos, o ellos tienen y ahí nomás se les coloca, ¿no? Se aprovecha a colocar para que no estén viniendo al hospital, ¿no? También otro punto importante del programa de diálisis peritoneal pediátrico es que todos tienen que cumplir con sus citas. Este es un programa multidisciplinario, no solamente es diálisis, nefrología pediátrica y punto, no. Es un programa completo. Como ya se les ha hecho firmar un consentimiento, ustedes, los papás, se comprometen a traer a sus hijos y deben de cumplir con sus citas por diversas especialidades tanto con cardiología, nutrición, endocrinología y servicio social. Tienen que cumplir con todos estos requisitos porque todos ustedes reciben un tratamiento gratuito y ustedes tienen derechos, así como tienen derechos, tienen obligaciones con sus hijos. Y una de esas obligaciones es cumplir con todas sus citas. También deben de pasar psicología. Es muy importante porque tenemos muchos problemas de depresión, de repente el cansancio del rol del cuidador también se cansa. Entonces, todo eso es muy importante tener una buena salud mental, ¿no? No hacemos nada sin tener una buena salud mental. A veces se estresan los papás, los mismos pacientes están tristes, desganados, ¿no? Entonces es importante que pasen por todos estos especialidades, ¿no? Psicología, nutrición, cardiología, endocrino. En el Hospital Cayetano tenemos esa facilidad que les ayudamos bastante, les apoya la técnica. Florcita les apoya un montón con lo
que son las citas. Entonces, todos deben de aprovechar que ella tiene esa buena voluntad de ayudarles y no faltar a sus citas, por favor. Siempre tienen que estar pendientes y venir los días que tengan su consulta, venir temprano, cumplir con todo lo que se les dice, ¿no? Y cuando tengan sus consultas, su adecuación del mes, también deben de esto, ¿no? Informar para poder sacarle sus FUAs, todo, ¿no? Bueno, en, en cuanto a las clases de visitas domiciliarias, los momentos de visitas domiciliarias, en cuanto a las visitas domiciliarias, se hacen en estos momentos. Al inicio del programa, cuando tenemos un paciente nuevo, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a visitar para ver cuál es el ambiente que han elegido para realizar su diálisis peritoneal. Vamos antes de que ingrese al programa con la asistenta social, esto, para que pueda también ver su situación, ¿no? Y pueda ayudarle de repente gestionándole algún vaso de leche o algún bono o algo, ¿no? Esto, sobre todo el CONADIS, ¿no? Porque son pacientes que son con discapacidad. Entonces, en la visita domiciliaria lo hacemos al inicio del programa, ¿no? Para ver si la selección del sitio es adecuada o no y hacerle las observaciones. De repente el ambiente que han escogido no es el adecuado, de repente tiene muchos huecos donde puedan entrar corrientes de aire o puede entrar polvo o no tiene de repente un lavadero adecuado, ¿no? Todo eso se ve la adecuación del ambiente, ¿no? Luego se hace una visita de seguimiento. Si, por ejemplo, si al paciente que ha entrado inicialmente le observamos algo, por ejemplo, supongamos que tiene un hueco ahí en el techo. Entonces le damos un chance de tiempo. De repente le hablamos con la mamá o el papá, ¿no? ¿En cuánto tiempo puede arreglar esto? Lo más pronto posible. Nos dice 4 días, ya. A la semana ya estamos yendo como una visita de seguimiento. En esa visita de seguimiento verificamos si se han subsanado las observaciones. Tenemos que verificar que esas recomendaciones hayan sido subsanadas, ¿no? Para así evitar un episodio de peritonitis, ¿no? También se hace visitas de control, ¿no? Esas visitas de control son posteriormente ya cuando el paciente ya está en terapia como rutina, ¿no? Para ver si es que están cumpliendo o no, si es que están dializando los pacientes. Como les digo, cuando vamos revisamos todo, la máquina también lo revisamos, también hacemos que traigan sus tarjetas de la máquina cicladora para ver, con esa tarjeta tiene un chip. Lo metemos en la computadora y ahí vemos fecha por fecha que se hayan dializado diariamente. Si falta una fecha ahí, ¿qué significa que no se ha dializado? Entonces, todo eso revisamos, ¿no? Cuando vamos a la visita domiciliaria, esto, bueno, hacemos con el motivo de seguimiento programado, revisión de observaciones o por una complicación. Por ejemplo, si el paciente ha sido internado por peritonitis, se le hace una visita domiciliaria. ¿Para qué? Para buscar cuál ha sido la causa de la peritonitis. Y ahí vemos, ¿no? De repente nos damos con la sorpresa que tiene una mascota, lo cual está prohibido terminantemente. Entonces, ya, que ha podido ser una causa de peritonitis. O de repente vemos que la señora no cuenta con un caño, cuenta con un baldecito que tiene su cañito, está todo con hongos, sucio. Entonces, ahí otra posible causa de peritonitis, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo lava. Cuando tienen sus baldecitos con caño, tienen que lavarlo, echarle lejía. Esa agua no debe ser acumulada más de 24 horas. Lo llenan para todo el día, sus 4 recambios, punto. Lo que sobra, si le sobra agua, se bota. Tiene que cambiarse diariamente, porque la humedad, lo que es la humedad, en el agua trae hongos. Y como ya les expliqué, hongo es motivo de una causa de retiro del catéter permanente ya del programa. Automáticamente es un pase a hemodiálisis. Y a veces son niños muy pequeños, ¿no? Da pena. ¿Cómo van a pasar a hemodiálisis? Decimos, pero no hay de otra. Cuando da esto peritonitis por hongos, es pase automático a hemodiálisis sí o sí, ya no hay más que hacer. Entonces, por eso yo les pido bastante a los papás, ¿no? Que tomen conciencia y que realicen bien sus recambios
conscientemente, se coloquen bien la mascarilla, uñas cortas, todas las recomendaciones que siempre les paramos diciendo. El almacenamiento de bolsas debe ser adecuado. Este es de una visita domiciliaria que hemos hecho, la cual vemos que está desordenado. ¿Qué vemos en esa foto? Abajo cajas de diálisis que no debe estar en el suelo, desordenado. Entonces eso no debe ser. O a veces vemos pacientes, vamos a su casa, hay un montón de cajas. ¿Y qué hay en las cajas? Cajas vacías. Entonces, ¿cómo van a tener cajas vacías? Todo eso se bota. ¿Por qué? Porque todo eso que trae polvo, trae suciedad, cucarachas. Entonces, todo eso yo siempre les digo, en este programa es full limpieza. Tienen que hacer limpieza total. Siempre trapear el piso. Caja que no que se acabaron ya las bolsas, bótenlo, no dejen ahí acumulado. Las tapas también, las tapas de las bolsas de la recicladora. Acumulado, me tienen un montón de tapas. Entonces, no tenemos que recolectar esas cosas, todo eso se bota. A veces lo dejan ahí acumulado. Y yo por eso, a veces cuando hago las visitas domiciliarias, de verdad que con Florcita, con la asistente social, les llamamos la atención porque no deben de ser así. Todo eso trae contaminación, trae peritonitis. Y lo peor de todo es que, como les digo, ¿no? Ya de ahí pasan hemodiálisis. Entonces, por eso es importante, muy importante las visitas domiciliares. ¿Por qué? Porque ahí prevenimos que el paciente no le dé peritonitis, una posible infección. También, si es que le ha dado peritonitis, ayudamos a detectar la causa, ¿no? De repente haya habido, como le digo, un hueco, algo ahí, ¿no? En el techo o algo ha hecho mal el paciente, ¿no? No, la mamá más que todo, ¿no? Porque mayormente en el programa son niños pequeños, ¿no? Y la mamá es la que asume toda la responsabilidad. Por ello, firman un documento en el cual dice que ellos se hacen responsables de la diálisis, ¿no? Cuando vamos a la visita domiciliaria, hacemos un inventario de las bolsas, ¿no? ¿Cuántas bolsas tiene? ¿De qué soluciones? ¿Cuántos obturadores? ¿Cuántas mascarillas? ¿Tiene gasas? ¿No tiene gasas? ¿Cómo está su baño? Porque eso también es otra cosa, el baño también tiene que estar limpio. En el baño desechan líquido de diálisis peritoneal, pero ahí tienen que echarle lejía, limpiar ese baño, no debe estar con sarro, tiene que estar limpio. La cocina igualmente, limpia. Toda la casa tiene que estar limpia, no solamente el ambiente de diálisis. No que porque le hago ahí el recambio, esa parte nomás está limpia, no. Toda la casa tiene que estar limpia. ¿Por qué? Porque trae polvo. Todo ese es un catéter y ese va directo al peritoneo. Entonces tienen que ser más conscientes, ¿no? También cuando hacemos la visita domiciliaria valoramos el estado del paciente. En la curación valoramos el orificio, si tiene edemas o no el paciente, cómo está el estado de higiene corporal. La higiene corporal es muy importante en la diálisis peritoneal. Baño diario. Ese canguro donde guardan su catéter, cambiar diario, no vengan con canguros percudidos, tienen que estar limpios. Ya, por favor, también tienen que tener un registro del balance hídrico, debe estar al día. Tienen que traer todos sus cuadernos de de la diálisis el día de la consulta. También verificamos el entorno familiar, cuántas personas viven en la casa, cuántas habitaciones hay, qué tipo de familia es, ¿no? A veces hay familia nuclear, una familia incompleta, familia independiente, cuál es el rol del cuidador, participativo, solamente apoya o es un paciente independiente. ¿No? También si mantiene las medidas de higiene indicadas. Si tiene mascota o no, que ya saben que está terminantemente prohibido tener animales en casa. Y llegamos a las conclusiones de la visita domiciliaria. ¿Este paciente qué es? ¿Alto riesgo, bajo riesgo o no existe ningún riesgo? Y se les da las recomendaciones, qué recomendaciones deben de tomar. Antes de retirarnos les damos las recomendaciones y les hacemos firmar el documento de la visita domiciliaria. Este documento tienen que firmarlo en este caso la mamá o el papá, que es el responsable de la diálisis peritoneal, ¿no? Se les da las recomendaciones del caso si es que se encuentra alguna observación, ¿no? En caso que no se encuentre alguna observación, le recomendamos que siga así, de esa manera, ¿no? Dializando bien, cumpliendo con todo el tratamiento de sus hijos, ¿no? Después también, como les comenté, ¿no? Se hace firmar
un compromiso de diálisis peritoneal, ¿no? Que firma el familiar o paciente responsable, en el cual ellos aceptan, ¿no? Que el insumo va a llegar a su domicilio, que tienen que tener un ambiente adecuado, que no debe estar en malas condiciones. Después los pacientes, otro punto es que los pacientes no pueden estarse mudando de domicilio como si nada. Ellos tienen que informar un mes antes si es que van a hacer algunos viven en casas alquiladas, ¿no? Entonces de repente se va a mudar, pero no es que me mude y ya por mi cuenta, no. Tienen que informar con un mes de anticipación y se le tiene que hacer una visita domiciliaria previa a que se muden a ese domicilio para ver si es que cumple con las condiciones adecuadas. De repente la pared está con hongos, con humedad y todo eso trae hongos, ¿no? Como le digo, ¿no? Entonces, otro punto es que las mamás también deben estar vacunadas contra la hepatitis B, contra COVID, influenza, tétanos. Los niños también deben de estar vacunados, ya deben de tener sus vacunas al día. Y tienen que traernos sus copias de sus carnets, ya porque eso también está exigiendo FISAL. En las supervisiones que ven la historia y tienen que estar todo el día sus vacunas, ¿no? Sobre todo de la hepatitis B, que es muy importante para ver los anticuerpos, cómo están. Le hacemos sus análisis cada 6 meses para ver los anticuerpos, ¿no? Y si vemos que está bajo, se le hace su derivación a vacunación y se tiene que vacunar. Cuando son niños renales, ahí ya le ponen doble dosis, ¿no? Entonces, eso es muy importante que cumplan con sus vacunas, que estén al día, porque esos niños son niños con defensas bajas. Entonces, ellos tienen que estar con sus vacunas al día. Son muy propensos a enfermarse, son muy vulnerables. Después, otro punto es que cuando también vienen para sus citas, que se les saca con las diversas especialidades, deben ser muy puntuales, por favor. Deben estar 45 minutos antes de la cita, no venir a última hora y estar en ese apuro, ¿ya? 45 minutos antes siempre. Bueno, y esto es en cuanto a la evaluación, ¿no? Como les dije, la evaluación es un aspecto importante en la realización de la visita domiciliaria en diálisis peritoneal. Ya sea en casos de seguimiento o entrenamiento, se debe evaluar todos los aspectos relevantes en la visita, en los cuales si vemos que hay riesgo para el paciente o de la misma manera clasificamos para realizar un plan de acción de enfermería para centrar en minimizar o desaparecer estos riesgos, ¿no? Como les dije, ¿no? Terminando la visita se hace una conclusión de la visita, ¿no? Alto riesgo, bajo riesgo o no existe ningún riesgo. Alto riesgo es porque de repente vemos que está mal almacenado las bolsas, el ambiente de diálisis no es adecuado, está sucio, todo desordenado. A veces veo que tienen sus bolsas de la diálisis acumuladas del día anterior, todas esas cosas. Eso es un alto riesgo, ¿no? Bajo riesgo de repente puede ser que algunas cositas por ahí no están cumpliendo, pero no son tan que pueden poner en riesgo al niño, ¿no? Y no existe riesgo cuando todo realizan de la manera en que se les ha recomendado, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que tengo que exponer hoy día. No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, esa foto es una foto de los niños del programa, ¿no? Una Navidad que les celebraron. Ellos son los niñitos del programa. Son 16 en total. Muchas gracias a todos por su participación.